en la presentación, hoy día vamos a trabajar con lo que corresponde al momento angular. Vamos a progresar, vamos a dar un paso más en este análisis del movimiento circunferencial, ya llegando a lo que es el último concepto. Este ya sería el último concepto que vamos a ver del movimiento circunferencial, es el último que nos falta de esta larga historia, por así decirlo, de conceptos que hemos visto de movimiento circunferencial. Así que el último concepto que vemos y trabajamos sobre el momento circunferencial va a ser en este caso el concepto de momento angular, que vamos a revisar el día de hoy. Por ello, chiquillos, los contenidos de la clase de hoy van a ser explicar las características del momento angular y las variables físicas involucradas. Y luego analizar lo que es la conservación del momento angular a partir de situaciones concretas y según condiciones iniciales y finales. O sea, vamos a analizar el concepto de momento angular y cómo este se puede conservar, así como se conservaba el momentum, cuando veíamos el momento lineal. El momento angular tiene una característica muy, muy similar y también la que vamos a trabajar el día de hoy. Así que vamos a hacer, obviamente, ejercitación, un ejemplo resuelto que nos va a ayudar también a entenderlo de mejor manera, pero lo importante es que ahora revisemos los conceptos que tienen que ver con el momento angular. El último concepto, como bien les decía, va a ser este, que podría entrar en la evaluación formativa. Así que comenzamos, chiquillos, la clase del día de hoy. Como en todo momento, chiquillos, durante todo el transcurso que hemos ido revisando y trabajando el concepto de movimiento circunferencial, siempre hemos estado haciendo un paralelo con lo que es el movimiento lineal. Es decir, hemos hecho la velocidad, hemos visto el paralelo de la velocidad angular con la velocidad lineal, la fuerza centrípeta con la fuerza que conocemos de la ley de Newton, el momento de inercia que vendría siendo el equivalente a la primera ley de Newton en el movimiento lineal, y ahora lo que corresponde también es hacer un paralelo con lo que es el momento angular con el momento lineal, que es el que estábamos viendo cuando veíamos cuerpos. Así que, análogo, chiquillos, al movimiento, el momento lineal, que era esta relación que existía entre la masa de un objeto y la velocidad que va a adquirir en su movimiento, es decir, debido a una fuerza, un objeto se va a mover y la cantidad de momento lineal va a depender de la masa y la velocidad. Esos dos conceptos eran los que relacionaban en momento lineal. Para hacer una analogía, un paralelo con este momento lineal, es que vamos a analizar lo que es el momento angular, que se abrevia con la letra L. Nuevamente, una abreviatura con la letra, no recuerdo, chiquillos, de por qué se le dice, se le ocupa la letra L, así que me mentiría si les dijera cuál fuera esa. Así como, chiquillos, el momento de inercia lo definíamos como la resistencia a que un cuerpo se mueva, el momento angular va a ser lo contrario, va a ser la tendencia a que el cuerpo se mantenga girando y que éste mantenga su movimiento a velocidad constante. De esta manera, chiquillos, el momento angular va a definir la relación que existe entre las características del objeto, la masa que posee, la inercia rotacional que posee, y la velocidad que va a llevar en su movimiento. Todo esto, chiquillos, siempre y cuando no actúe ningún torque externo que cambie su estado de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Y si el cuerpo está girando, ninguna fuerza externa a él va a cambiar el movimiento. Es decir, no le vamos a dar un impulso o bien le vamos a quitar velocidad a partir de fuerzas externas, torques externos. Es decir, la rueda va a seguir girando, por ejemplo, en este caso el chico que practica el deporte de extremo, de bicicleta, su rueda va a seguir girando siempre y cuando ninguna fuerza externa, como puede ser el pedal, cambie su movimiento. Es decir, él se va a poder mantener en este equilibrio, va a poder girar la rueda siempre y cuando ninguna fuerza externa, ningún torque externo, o sea, una fuerza que haga que el cuerpo rote, cambie su estado de movimiento. Así que el momento angular se va a definir, chiquillos, como la tendencia a que un objeto siga en rotación siempre y cuando nada externo a él cambie ese estado. Es decir, va a permitirnos medir
cómo y cuánto va a mantener la rotación del objeto, dependiendo de la velocidad angular que va a llevar y de las características físicas de este, es decir, su momento de inercia, que era el que, para poder movernos, debíamos vencer esa inercia rotacional. Entonces, el momento angular basa su teoría en que nosotros, con cierta velocidad, con cierta fuerza centrípeta, que es la causante de que el cuerpo gire, nosotros vamos a poder vencer esa inercia rotacional y vamos a hacer que el objeto gire. Es decir, en el momento que un objeto en reposo se pone a girar, se le aplica una fuerza centrípeta que permite que empiece a girar, nosotros vencemos este estado de inercia rotacional, es decir, vencemos el reposo y hacemos que el cuerpo gire. Al hacerlo girar, si logramos que este gire y que la inercia rotacional no nos haga que el cuerpo vuelva a frenar, nosotros vamos a señalar entonces que el cuerpo está sometido y está siendo víctima del momento angular, que es esta tendencia a que se mantenga girando luego de que una fuerza centrípeta pudiera vencer su estado de inercia rotacional. Ustedes saben que para que un objeto se mueva debemos lograr vencer esa inercia, ese estado de reposo en movimiento rotacional. Tal como les decía, chiquillos, debemos entonces fijarnos en la inercia que tiene el objeto, el momento de inercia, es este estado de reposo que posee el objeto, y la rapidez angular con la que se mantendrá la rotación. Es decir, para poder determinar cuál es esa tendencia que el cuerpo gire, primero debemos tener clara cuánta inercia debemos vencer y con cuánta velocidad angular, en este caso rapidez angular, debemos estar presentes, cuánto debemos aplicar, cuánta rapidez angular debemos incorporar al objeto a través de una fuerza centrípeta para que éste se mantenga rotando. Entonces, como bien dice ahí, el momento angular, chiquillos, depende del momento de inercia y de la rapidez angular con la que mantendrá dicha rotación. Es decir, si esta velocidad angular no es constante o no es suficiente para que el objeto gire sin que se venza la inercia rotacional, no podemos hablar que el objeto ha vencido este estado de inercia. De esta manera, chiquillos, matemáticamente se define brevemente el momento de inercia como el producto entre el momento angular se define como el producto entre el momento de inercia y la velocidad angular que éste posee. Es decir, por un lado, debemos considerar las características del objeto en rotación y de la velocidad angular que éste posee. Chiquillos, de esta manera, el momento angular se definirá como inercia por velocidad angular y su unidad de medida, chiquillos, va a ser el kilogramo por metro cuadrado partido por segundo. Kilogramo por metro cuadrado de el momento de inercia y el segundo le aporta la rapidez angular, porque la rapidez angular puede ser medida en radianes partido por segundo o en 1 partido por segundo. Se puede ver de las dos maneras. Debo confesar, chiquillos, que ayer cuando recordaba las unidades, empezaba a preparar la clase, no recordaba por qué no estaba el radian de la velocidad o rapidez angular aquí. Y es porque otra forma de definir la rapidez angular es, además del radian partido por segundo, también como 1 partido por segundo. Entonces, el momento angular ocupa una forma más condensada, más compacta de este. Entonces, inercia por velocidad angular, o rapidez en este caso, porque no nos preocupa el sentido de rotación, nos va a definir el momento angular que se va a medir en kilogramos por metro al cuadrado partido por segundo. Esa va a ser la expresión matemática que vamos a poder analizar y definir para el momento angular. Aquí, chiquillos, como pueden notar, chiquillos, aquí estamos en presencia de variables físicas que ya hemos trabajado anteriormente, como son el momento de inercia y la rapidez angular. Por ende, es muy importante, chiquillos, que tengamos en cuenta los siguientes 2 puntos que tenemos aquí. Los conceptos de momento de inercia aprendidos y sus expresiones para los diferentes cuerpos en rotación, es decir, esa tablita que está en la guía, con los momentos de inercia para cada objeto, siguen siendo válidos en el momento angular, puesto que debido a que debemos vencer esa inercia rotacional, nosotros tenemos que ser capaces de comprender que esa cantidad de inercia rotacional es la que debemos tener siempre presente. Es decir, debemos considerar la forma del objeto, cómo está distribuida la masa en él, para analizar también, además de su momento de inercia, también analizar su momento angular. Por ende, no debemos olvidar las expresiones de momento
momento e inercia, esta tablita, si ya vieron la guía, chiquillos, la tablita de momentos de inercia está nuevamente agregada a la guía, porque es importante que no la olvidemos, porque la seguiremos ocupando, porque como el momento de inercia es el que debemos vencer para poder imprimir una velocidad angular y por ende generar un momento angular, estas no debemos olvidarlas en ningún momento. Por ejemplo, y además, perdón, antes de seguir al punto 2, además no debemos olvidar que si tenemos un sistema que está compuesto por más de un objeto a la vez, como por ejemplo ese ejemplo de la guía anterior donde teníamos una barra con dos masas puntuales en cada uno de sus extremos, debemos considerar todavía el llamado principio de superposición. Es decir, si tenemos un sistema compuesto de diferentes cuerpos, el momento de inercia del sistema va a ser la suma de los momentos de inercia de cada objeto por separado. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos una barrita con dos masas en sus extremos, que está girando alrededor de su eje, de su centro, debemos considerar el momento de inercia de la barrita y de las dos esferas, en este caso estas masas puntuales. Sacamos los momentos de inercia por separado, los sumamos y vamos a tener lo que es el momento de inercia del sistema por completo. Y ese momento de inercia del sistema por completo con todas sus partes es el que debe vencerse para poder hacer que el cuerpo empiece a girar y por ende podamos estar en presencia del momento angular. Es decir, tengamos un sistema sencillo de un solo cuerpo girando en alrededor de su eje o en su centro, como sea, o tengamos un sistema compuesto por varios objetos a la vez, con sus respectivos momentos de inercia, siempre debemos tomar el todo, el total, y considerar cada elemento para poder determinar el momento de inercia que debe ser vencido para que el cuerpo rote y así pueda surgir y se pueda presentar en él la magnitud del momento angular. ¿Se va entendiendo, chiquillos, esta idea? Me pueden ir comentando si se van entendiendo los primeros conceptos de momento angular. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Alguna duda todo con estos primeros conceptos que hemos visto? Me lo comentan ahora, chiquillos, antes de que continúe, porque vamos a pasar a un segundo concepto que va conectado con el anterior, así que por favor, antes de seguir, me dicen si es que se está entendiendo bien y si hay alguna duda, lo revisamos de inmediato y lo corregimos. Y lo repasamos. Así que me comentan si está todo claro y si no, también me lo dicen para que podamos ahí darle una revisión más completa. Chiquillos, en el chat o por micrófono, como quieran, ¿está todo claro hasta ahora? Por favor, me lo hacen saber si por sí o por no. ¿Todo bien? ¿Los demás chiquillos? Recuerden que no soy solamente... Además, hay 26 personas en clase, así, 25 personas conectadas, así que espero que todos puedan ahí manifestarse como siempre, porque eso también es considerado al final. Su participación en clase también está siendo considerada en todo momento. Ya, entonces, no olvidar, chiquillos, que siempre debemos ver el todo y ir viendo, para obtener el todo, e ir haciendo todo con sus partes también. Así que importante es eso. Entonces, vamos a dejar el ejemplo de esto para el final, porque antes de ello, lo que quiero revisar es algo que surge aquí, que es exclusivo de este concepto de momento angular, que también ocurría en el momento lineal, cuando veíamos la conservación del momento lineal, cuando veíamos los choques, las colisiones, que decíamos que la energía se podía conservar entre dos momentos, solamente que cuando disminuía una de las dos variables, había que compensarla aumentando o disminuyendo la anterior, la contraria. Algo similar ocurre aquí también cuando queremos analizar el concepto de momento angular, cuando hablamos de lo que se denomina la conservación del momento angular. Es decir, nosotros en todo momento, chiquillos, hemos señalado que el cuerpo va a mantener su rotación constante, siempre y cuando ninguna fuerza externa, o en este caso ningún torque externo, cambie este estado. Nosotros estamos suponiendo que el cuerpo va a girar y va a seguir girando sin que nada lo interrumpa. Y estamos asumiendo que ni siquiera hay roce presente, porque el roce también es una fuerza externa que puede ser capaz de generar un torque que cambie nuestro estado de movimiento.
Por ende, asumiendo y suponiendo que el objeto no está siendo víctima de ninguna fuerza externa que cambie la rotación de respecto a su respectivo eje de giro, si dejamos que este cuerpo gire y no intervenimos su movimiento con un toque externo, vamos a poder señalar que el momento angular se conserva tanto en magnitud como en dirección. A esto, chiquillos, lo que llamamos la ley de conservación del momento angular. Es decir, por ejemplo, aquí nuestra mascota está viendo a esta nadadora olímpica que está cayendo hacia la piscina olímpica. ¿Se dan cuenta? Ella se recoge y junta su cuerpo y gira muy rápido, pero al momento de caer al agua, ella estira su cuerpo y vemos cómo ese giro va disminuyendo. Pero en ningún momento la nadadora está aplicando una fuerza externa, solamente está cambiando su forma de corporal para modificar su estado de movimiento. Eso sí se puede hacer en el momento angular. Si queremos conservar el momento angular, podemos cambiar las condiciones del cuerpo, es decir, del mismo cuerpo, pero nunca aplicando fuerzas externas. Entonces, si no intervenimos el movimiento de manera externa, vamos a conservar el momento angular, es decir, vamos a mantener esta rotación constante. Sin embargo, en ningún momento hemos dicho que no podemos modificar las condiciones internas del objeto. Es decir, cuando la nadadora deja de estar como bolita, por así decirlo, y se estira su cuerpo, ¿qué podemos decir sobre ello? Si cambia, chiquillos, pasa de estar girando como bolita a girar con el cuerpo estirado, ¿qué podemos decir que cambia ahí? ¿Y qué no cambia también en su rotación? ¿Quién lo podría decir? ¿Qué variables de la rotación van a cambiar si ella cambia su estiramiento al caer al agua? ¿Qué creen, chiquillos, que puede cambiar? Los leo. Piensen en la situación. Anto ya lo hice, solo que se quedó como pegada conectándose. No sé por qué no entra. Dile que, puedes decirle a Anto que intente de nuevo porque el sub no la deja, como que se le quedó pegada a la carga. Chiquillos, con respecto a la pregunta que hice, si esta nadadora que está girando así con su cuerpo contraído, luego se estira, suelta sus piernas y queda estirada, pero sigue girando. ¿Qué variables cambian en su rotación? ¿Y cuáles no también? ¿Cuáles cambian y cuáles no? Piensen un momento, chiquillos, y me dan la respuesta. ¿Nadie, chiquillos? Voy a pedir más participación, chiquillos. Voy a empezar, yo creo que vamos a tener que hacer actividades o juegos para ir viendo su trabajo en clase, porque estoy viendo que están participando muy, muy poco. A ver, Tomás, ¿pero sigue girando a la misma velocidad? No, necesariamente. Entonces, y ahí el Tommy ya dio con un punto. Significa que si les llega mal a internet, chicos, por último, escríbanme. Si no pueden hablar, escriban. Entonces, el Tommy ya dio con un punto. La velocidad no va a ser la misma porque va a estar con su cuerpo estirado o con su cuerpo contraído. Tío, denme un momento, voy a ir a buscar algo para que pueda explicarles mejor el ejemplo. Denme un momento, tío, vuelva al tiro. Ya, volví, chiquillos. Traje mi silla del computador, esta silla con ruedas, para explicarles lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí está la silla del computador. Supongamos que estoy girando con los brazos así,
y giro. Si me dieron un par de vueltas, se dan cuenta que mi movimiento se mantiene constante. ¿Será lo mismo si yo giro con los brazos estirados? ¿La velocidad que tenga será la misma? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a cambiar ahí? La inercia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tengo los brazos juntos, la masa está concentrada más hacia mi centro de giro, que en este caso sería la silla. Y como dice el Tommy, el radio de giro aumenta porque estoy alejando mis brazos, es decir, estoy alejando mi masa del centro de giro. Por ende, no debería girar igual. Entonces, esa misma idea la podemos aplicar, chiquillos, al ejemplo de la chica que está girando en el nado. Cuando ella se estira, chiquillos, cuando ella se estira, amplía su radio de giro. Por ende, si amplía su radio de giro, su inercia va a cambiar. Y al cambiar su inercia, su velocidad angular también cambia. Pero va a cambiar de tal manera que debe compensar lo que aumentó o disminuyó la inercia para que se siga conservando el momento angular. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el momento angular permanece constante, al menos que cambien sus variables. Allí la otra debe compensar la variación para mantener la multiplicación entre la inercia y la rapidez angular constantes. Vemos el siguiente ejemplo, chicos, que está acá al lado de esta patinadora en hielo, que es un poco parecido a lo que mostré aquí con la silla con ruedas. ¿Qué vamos a ver? Que cuando la chica tiene los brazos estirados, la inercia va a aumentar porque el radio de giro es más grande. Por ende, va a girar más lento. En cambio, cuando la chica junte sus brazos, va a disminuir su radio de giro, por ende, el momento de inercia es más bajo, es menor. Como debemos mantener la multiplicación de inercia por velocidad angular constantes, para que el momento angular permanezca constante, si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. ¿Por qué? Porque supongamos, por ejemplo, vamos a escribirlo aquí con un lapicito, supongamos, chiquillos, por ejemplo, que el momento de inercia aquí era 3 y la velocidad angular era 2. Entonces esto va a dar 6, ¿cierto? Entonces, si esta, por ejemplo, disminuyera a 1, para que se mantenga el momento angular constante, que es 6, la velocidad angular debería aumentar a 6. ¿Me entiendes, chiquillos? ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Me van diciendo en el chat si se entiende o no, por favor? ¿Sí? Entonces, cuando una variable del momento angular aumenta, la otra debe disminuir para compensar esta variación y así el momento angular permanezca constante y así la ley de conservación se verifique. ¿Sí? Anda, voy a la casa. Porque dormí. Que yo mantenga los micrófonos cerrados, por favor. Chiquillos, entonces, esto, el patinaje sobre hielo siempre lo ocupan. Si alguna vez han visto, o el patinaje sobre ruedas normal, chiquillos, incluso el que es con patines de tierra, esto siempre se ve. Si uno junta los brazos puede girar más rápido. Si uno los estira, va a hacer un giro más lento. Entonces, aquí estamos asumiendo, como estamos en situaciones llamadas situaciones ideales, no debemos olvidar que el roce aquí no existe. Así no, el roce no está, estamos suponiendo que el roce no está afectando a la rotación. Entonces, como es un caso ideal, decimos entonces que cuando aumenta el momento de inercia, la velocidad angular debe disminuir para compensar este cambio. Así también al revés, si la velocidad angular aumenta, el momento de inercia debe disminuir para compensar este cambio. ¿Cómo cambiamos el momento de inercia? Simplemente modificando el radio de giro. Es decir, aumentando o disminuyendo el radio de giro, aumentamos o disminuimos respectivamente el momento de inercia. Así que es muy importante eso, chiquillos, ese detalle, que si uno aumenta, el otro va a disminuir. Generalmente es más fácil en estos casos de momento angular cambiar el radio de giro, porque es la variable que tenemos más a mano. ¿Por qué?
Si recordamos que el momento de inercia es masa por radio al cuadrado, en la mayoría de los casos, es más complicado agregarle o quitarle una masa que modificar el radio. Por ejemplo, la niña perfectamente podría, en un caso más extremo, siempre estar girando así, pero cambiar su momento de inercia en vez de estirar los brazos, no sé, que se suba alguien a sus hombros, que tome algún objeto pesado y modifica el momento de inercia igual. Pero es más fácil modificar el momento de inercia cambiando el radio de giro, porque en este caso solo implica mover los brazos. Entonces, aquí podemos hablar, por así decirlo, de una ley de compensación, es decir, cuando una variable aumenta, la otra necesariamente debe disminuir para que el momento angular se conserve en este caso. Dicho de otra forma, chiquillos, tenemos esta parte. Considerando el ejemplo anterior, chiquillos, las expresiones de momento angular y su conservación, podemos establecer las relaciones matemáticas correspondientes de la siguiente manera. Si no hay ningún torque externo, si no hay ninguna fuerza externa que modifique este momento angular, vamos a decir que el momento angular inicial va a ser igual al final. Es decir, esta multiplicación de los momentos de inercia por sus velocidades angulares siempre es la misma. Entonces, lo de arriba se traduce como que el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial tiene que ser igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. Entonces, como en el ejemplo anterior, donde coloqué, por ejemplo, que teníamos un momento de inercia de 3 y una velocidad de 2, si después esta es 1, para mantener la igualdad, la conservación se mantenga, esta debe aumentar para que la multiplicación siga siendo 6. Entonces, aquí aplicamos compensar datos, por así decirlo. Si una variable aumenta de un momento a otro, de un punto inicial a un punto final, la otra variable que está involucrada en el momento angular debe cambiar para que así se mantenga la ley de conservación que dice que los momentos angulares iniciales y finales siempre son iguales y constantes. Siempre, e insisto nuevamente, suponiendo que no existen fuerzas o torques externos que modifiquen su movimiento. Si se dan cuenta, y si se pueden a pensar, lo único que estamos cambiando son los elementos internos del movimiento. Al estirar y al juntar los brazos, nosotros no estamos aplicando una fuerza externa, solo estamos modificando el cuerpo para que así internamente modifique sus variables. Si alguien desde afuera me agarrara los brazos o me empujara, ahí estamos aplicando una fuerza externa y se rompería esta ley de conservación del momento angular. Chiquillos, ¿alguna duda con esto hasta ahora? ¿Todo claro, chiquillos, hasta ahora? ¿Lo van comentando en el chat, por favor? ¿Me acuerdan, chiquillos, si está quedando claro hasta ahora? Cualquier cosa, si no entienden, obviamente pueden preguntar. Antes de seguir con el último que nos queda, que corresponde ya al ejemplo el ejemplo resuelto de esta clase. Si chiquillos está quedando claro, qué bueno que vaya quedando claro, porque este concepto es muy parecido a lo que habíamos visto hace varias clases atrás, con respecto a lo que es el momento lineal, que involucraba la masa por la velocidad. Aquí, la masa toma el lugar de la masa al momento de inercia, y la velocidad lineal toma su lugar la velocidad angular. Es como un paralelo. ¿Se acuerdan que estamos haciendo como esta materia de momento circunferencial? Ha sido más que nada durante estas varias clases que hemos visto este concepto, ha sido más que nada llevar todo lo que vimos el año pasado de movimiento lineal, de fuerza y movimiento, a una dimensión circunferencial. Así que no hay muchas diferencias, solamente cambian algunas definiciones y se incorporan otras que nos ayudan a comprenderlo de mejor manera. Vamos al ejemplo, chiquillos. Vamos a trabajar este ejemplo resuelto y con eso ya vamos a ir terminando la clase por el día de hoy. Ejemplo. Dos masas puntuales de 1,5 y 2 kilogramos respectivamente están conectadas mediante una varilla de 3 metros de largo
y 2,8 kilogramos de masa, girando con una velocidad angular constante de 0,6 radianes por segundo, en torno a un eje que pasa por el centro de la varilla. Si la esfera más liviana se eliminara, ¿cuál es la nueva velocidad angular del sistema? Entonces, aquí nos fuimos al ejemplo extremo, donde eliminamos una variable, no modificamos los radios de giro. Entonces, como siempre, vamos a girar aquí el computador, nos vamos con los datos. Tenemos masas puntuales, lo primero que tenemos que podemos notar. La masa 1, que es de 1,5 kilogramos, ahí sí. Y una masa 2, que es de 2 kilogramos. Y tenemos una barra que tiene una masa de 2,8 kilogramos y un largo de 3 metros. Y sabemos que este sistema, que todo este sistema que tenemos aquí, estamos viendo, gira a una velocidad angular de 0,6 radianes partido por segundo. Con toda esta información, chiquillos, podemos sacar lo que es la condición inicial, con lo cual partimos del sistema. Y luego de eso, nos dicen que la esfera más, en este caso la esfera hace referencia a la masa puntual, después la eliminamos. Por ende, deberíamos determinar la nueva velocidad del sistema. Es un ejercicio largo, chiquillos, pero para nada complicado, que lo vamos a ir resolviendo paso a paso para que lo podamos entender. Entonces, si me dan un segundo, chiquillos, que se me perdió algo por aquí, vamos a proyectar la tablita de momentos de inercia para que no se nos olvide. Entonces, para saber esta es la velocidad inicial. Dice que en la primera condición, esta es la velocidad inicial, y que luego la condición final es la que no conocemos. ¿Y cuál es la condición final? Cuando eliminamos esta masa puntual. Entonces, para poder resolver este ejercicio, chiquillos, lo que tenemos que hacer primero es no olvidar, lo siguiente, que el momento angular inicial va a ser igual al momento angular final. Es decir, el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial, que en este caso le vamos a colocar 1 y 2, pero inicial y final, velocidad angular inicial y velocidad angular final, van a ser iguales al momento de inercia final por la nueva velocidad angular. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos determinar el momento de inercia inicial, la velocidad angular inicial, y el nuevo momento de inercia cuando saquemos esta masa de acá. Entonces, tenemos un largo trabajo que hacer, pero nos va a ayudar, porque con este ejercicio vamos a barrer con todo lo que tenemos que saber sobre momento angular. Así que, vamos a borrar estas partes de abajo, chiquillos, primero, porque lo primero que debemos hacer, el primer paso dentro de esta resolución de este ejercicio, va a ser determinar el momento de inercia del sistema, compuesto por las dos masas puntuales y la barra que tiene ese largo de 3 metros. Entonces, vamos a partir con eso. Entonces, ¿qué me puede decir, chiquillos? ¿Cuántos momentos de inercia hay que calcular aquí para sacar el momento del sistema, el momento inicial? ¿Cuántos momentos de inercia hay que calcular, chiquillos, para formar el momento de todo el sistema? 3, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos 3, Tommy? Correcto, como bien dice el Tommy, chiquillos, el momento de inercia de todo el sistema, que va a ser el sistema inicial, va a ser el momento de inercia de las dos masas puntuales más el de la barra. Por ende, un dato que no noté es que la barra está girando en el centro de giro. Entonces el sistema se parecía mucho al dibujito que hice antes. Entonces, tenemos que sacar el momento de inercia de la masa puntual más el de la otra masa puntual más el momento de la barra. Tenemos que sacar esos 3 momentos de inercia. Sabemos que el momento de inercia de
la barra, lo de las masitas puntuales, va a ser la masa por el radio al cuadrado. Si el sistema es así, chiquillos, está la barrita aquí, está la barra aquí, y tiene una masa puntual y otra masa puntual. Está girando en el centro. ¿Cuál sería el radio de giro de las masas puntuales, chiquillos? Si toda la barra mide 3 metros, ¿cuánto sería el radio de giro de las masas puntuales, si está girando la barra por su centro? Muy bien, Luciano, 1,5 metros, porque como giran en torno a su centro, las masas puntuales tienen un radio de giro de 1,5 metros. Entonces, el momento de inercia de la primera masita va a ser 1,5 por 1,5 al cuadrado, mientras que el de la segunda masita va a ser 2, su masa 2, por la velocidad, el radio de giro al cuadrado. Entonces, tenemos 1,5 por 1,5 al cuadrado, lo cual nos da 3,37. Vamos a comernos las unidades por ahora porque sabemos a cuáles tenemos que llegar. Mientras que el de la segunda barrita es de 2 por 1,5 al cuadrado, lo cual nos da 4,5 en este caso. Y nos falta el momento de inercia de la barra, que lo vamos a anotar acá abajito. ¿Se ve, chiquillos, lo que estoy escribiendo al final de la pizarra? Ya. Si no, me avisan para modificar un poco el brillo de la presentación para que se vea mejor. Ahí sí. El momento de inercia de la barra, como en este caso está girando en el centro, lo buscamos en la tablita, y en este caso dice que es masa por el largo al cuadrado partido por, no me acuerdo si es por 5 o por 12. Por 12. Entonces, va a ser partido por 12. Quedó raro el 12, lo vamos a hacer otra vez. Vamos a hacerlo. Ahí sí. La masa de la barra es 2,8. El largo de la barra es 3 al cuadrado, y eso se parte por 12. Entonces vamos a tener ahí el tercer momento de inercia que estamos buscando. Entonces, acuérdense que aquí ocupamos el largo completo de la barra, porque aquí la fórmula del momento de inercia de la barra es por el largo, no por el radio de giro. Ahí está la diferencia entre la masa y la barra, que la masa ocupa el radio de giro y la barrita ocupa su largo por completo. Entonces, 2,8 por el radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado sería 9, 2,8 se multiplica por 9, y eso se divide por 12, y nos da que el momento de inercia de la barra es de 2,1. Entonces tenemos ahí el momento de inercia de los tres objetos. Vamos a borrar aquí la figura. Entonces, el momento de inercia inicial con los tres objetos unidos va a ser la suma de estos tres. 3,37 más 4,5 más 2,1. Nos va a dar que el momento de inercia inicial, con el que cuando están las tres masas juntas, va a ser 3,37 más 4,5 más 2,1, perdón. Eso nos da 9,97. Sabemos que es kilogramo. Bueno, estaba confundiendo con la otra unidad. 9,97 por la unidad que es kilogramo metro al cuadrado. Entonces, ¿quedó claro? ¿Va todo claro hasta aquí, chiquillos? ¿Se han entendido, chiquillos, hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Lo primero que hicimos fue solamente, chiquillos, determinar el momento de inercia de los tres elementos que están unidos, que va a ser, porque se divide por 12 porque esa es la expresión que está definida para el momento de inercia de una barra que está con su eje en el centro. Recuerda que si fuera partido por, si tuviera el eje de giro en un extremo, se divide por 3.
Sí, que no lo había visto porque estaba con el computador hacia otro lado. Perdón, Sabri, que no, estaba con el computador para el otro lado y no veía, no estaba viendo el chat. Bien, entonces, ahí está el momento de inercia inicial, compuesto por por los tres objetos. Entonces, Luciano, se divide por 12 porque como el eje de giro estaba en el centro, la expresión definida para ello lo divide por 12. Si hubiese estado en un extremo, si hubiese estado girando por una punta, así por ejemplo, se divide por 3. Bien. Tenemos la condición inicial. Vamos a borrar entonces estos datos de acá abajo. Entonces, vamos a dejar entonces esa información. El momento inicial era 9,97. Si volvemos a la expresión de conservación del momento, sabemos que momento inicial por velocidad angular inicial es igual a momento final por velocidad angular final. El momento de inercia inicial lo acabamos de calcular, que son los tres objetos juntos, y es de 9,97. La velocidad angular la daban como dato, que era 0,6. Nos están pidiendo la velocidad angular luego de que pasara algo. Chiquillos, ¿cómo sacamos el momento de inercia nuevo? Recordemos que en la situación final decía que eliminábamos la masa de 2 kilogramos. ¿Qué habría que hacer con el momento de inercia que ya tenemos para llegar al nuevo momento de inercia que nos piden? Más que restarle la masa 2, Tommy, es restarle el momento de inercia de la masa 2, porque toda ella es un aporte. ¿Se entiende, chiquillos, por qué hay que eliminar el momento de inercia de la masita 2? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como se eliminó la masa 2, digamos que en la situación final, esta masa ya no está. Por ende, el momento de inercia de la segunda situación elimina esa masa, dejando solo esas dos. Por ende, el momento de inercia final sería la primera masa con la barra, lo cual va a sumar 3,37 más 2,1 nos da 5,47. Chiquillos, antes de que calculemos, voy a acercar un poco la pizarra, tenemos esos datos. Inicial, momento de inercia inicial, velocidad angular inicial. Momento de inercia final, velocidad final. Fíjense, ¿qué pasó con el momento de inercia entre el inicio y el fin? ¿Qué pasó con esos valores? Entre el momento de inercia inicial y el final. ¿Qué les pasó? Disminuyó el final. Disminuyeron, ¿cierto? El momento de inercia disminuyó. ¿Qué decíamos, chiquillos, cuando disminuía uno? ¿Qué tenía que pasar con el otro para que se mantuviera constante? Aumentar. Aumentar. Por ende, y aquí esto es una buena forma de saber que están haciendo las cosas bien, es que si el momento de inercia disminuyó, la velocidad angular tiene que necesariamente aumentar para mantener esta constante. Si al calcular corroboran que no está bien, que no las aumentó, es porque en algún punto se equivocaron al calcular. Entonces, despejemos eso. Como el 5,47 está multiplicando, pasa a la izquierda dividiendo. Vamos a multiplicar primero estos dos, el 9,97 por 0,6. 9,97 por 0,6 nos da 5,98. Si el 5,47 está multiplicando, pasa a la izquierda dividiendo. Y eso nos va a dar la velocidad angular final que estamos buscando. 5,98 dividido 5,47 nos da 1,09 radianes partido por segundo. Entonces, ¿se cumple lo que acabamos de señalar? De que si disminuyó la velocidad, el momento de inercia, la velocidad angular aumentó comparada a la primera, así fue. Entonces,
Fue un ejercicio largo, tío, sí, no lo voy a negar, pero nos sirvió para repasar un poco los momentos de inercia y también definir las condiciones para determinar un nuevo momento angular. Pero en todo momento, chiquillos, lo que importa es lo que está aquí, que la conservación del momento de inercia, angular, perdón, nos dice que el momento de inercia inicial por la velocidad de giro inicial deben ser iguales a los momentos de inercia y velocidades angulares finales, luego de que cambie alguna de las variables internas del objeto. Si una disminuye, la otra debe aumentar para compensarlo. En nuestro desarrollo pudimos comprobar que esto efectivamente ocurrió porque disminuyó el momento de inercia y la velocidad angular, para compensarlo, aumentó. Si lo multiplican estos dos y multiplican S con el resultado que nos dio, deberían dar iguales. Si no les da, es porque acá aproximé y aquí aproximé. Entonces, si no les llega a dar iguales aquí, no les llega a dar iguales los dos lados de la multiplicación, es porque en este numerito yo lo aproximé. Entonces, puede que ahí les dé un pequeño error. Chiquillos, ¿alguna duda con el ejemplo resuelto? Los ejercicios de la guía no, creo que no son tan largos como este. Hay algunos, los últimos de conservación del momento angular son más de este estilo, pero la gracia es que estos ejercicios de momento angular abarcan todo, lo de momento de inercia, lo de momento angular y velocidades angulares respectivamente. Y si se fijan, chiquillos, lo que vimos anteriormente de momento de inercia no deja de ser importante aquí. Todavía nos debemos acordar de cuando tenemos distintos objetos hay que sumar su momento de inercia y tener también a mano siempre nuestra tablita de expresiones de momento de inercia. Así que, chiquillos, ¿alguna pregunta con respecto a los conceptos vistos el día de hoy? ¿Alguna pregunta que haya quedado que no haya quedado claro del ejemplo, de algo más? ¿O quedó todo claro, chiquillos? Renato, ¿habrá clases en la tarde? Sí, va a haber clases en la tarde, pero solo de 3 a 4, nada más. Solamente vamos a ver materia hoy día. Ignacio, no te preocupes, sí, vi a la Antonia conectada, así que no te preocupes. Sí, quedó claro ya, qué bueno. ¿Qué más? Profe, usted dijo que iba a subir una pauta en su Instagram. No, lo que iba a subir Sabri en el Instagram eran los contenidos para las evaluaciones formativas y sumativas. Explicaba hace un rato que me traspapelé con las fechas y la evaluación, primero, antes de la evaluación con nota de física, va a haber una evaluación formativa, así como la que era sin nota. Ya, Cami, ya estamos por terminar, así que no te preocupes, vamos a alcanzar a escuchar. Entonces, lo que voy a hacer, Sabri, para todos, es que voy a subir pronto la pauta de la evaluación formativa, los contenidos que van a ser evaluados. Entonces, eso viene ya en el mes de octubre, ya esta evaluación formativa de física es en octubre. Luego de ella vamos a retroalimentarla, les va a llegar un informe como les llegó a sus papás las evaluaciones de lenguaje y matemáticas, ese informe que mandé yo en el caso de mi curso y la profe Vero en el caso del B. Y luego de revisar y de corregir esta evaluación, viene después, ya a finales de octubre, viene una evaluación con nota de física, que va a ser de los mismos contenidos que fueron evaluados en la evaluación formativa. Así que les va a servir como una primera aproximación para ello. Tranquilidad, chiquillos. ¿Por qué les quiero transmitir esta tranquilidad? Este es el último contenido que entra en la evaluación formativa. Solo van a entrar las últimas 4 clases que hemos tenido de movimiento circunferencial. Velocidad y aceleraciones, angulares y tangenciales. Momento de fuerza centrípeta, fuerza centrífuga, y los 2 momentos, el de inercia y el angular. Chiquillos, no vamos a pasar más materia por ahora. Luego de esta entrega de la guía, vamos a empezar a repasar todos los contenidos de momento de inercia. Vamos a hacer una actividad en clase donde van a tener que activar sus cámaras porque van a tener que mostrarme un formulario que van a tener que hacer conmigo en clase. Vamos a hacer entre todos un formulario para la evaluación formativa y la evaluación sumativa. O si quieren, no sé, sacar una foto y subir el archivo
Si lo que van a tener que hacer, por ejemplo, mostrarme, hacer el formulario a mano y me lo muestran así a la cámara. Porque también quiero ir evaluando un trabajo en clase, porque tengo que también evaluarlo de alguna manera. Vamos a hacer algunos jueguitos por ahí también interesantes, así que vamos a ocupar la aplicación Kahoot, que también es buena para ello. Así que, chiquillos, tranquilidad, que no voy a sobrecargar con más contenidos la evaluación, la materia que viene, también pensando que se les vienen las pruebas de lenguaje y matemáticas. Lo que viene desde ahora en las próximas clases, chiquillos, va a ser solo repaso para nuestra evaluación. Es decir, vamos a seguir repasando, vamos a seguir ejercitando. Yo igual voy a mandar una guía después de esta con ejercicios para la evaluación formativa. Por calendario no me tocaría guía, pero yo les voy a mandar un igual para que repasen. No va a ser evaluada, pero quien quiera hacerla, siéntanse en la libertad de hacerlo. Es decir, por así decirlo, voy a mandarles una preprueba. Vamos a revivir ese viejo conocido por ustedes de la preprueba, lo vamos a revivir para que puedan ir repasando para esta evaluación formativa. Y sí, Isabela, la evaluación de física va a ser con alternativas. A lo más, las últimas preguntas van a tener que hacer algunos ejercicios y van a tener que adjuntar el desarrollo. Es decir, el Google Forms les va a dar la opción de subir un archivo, entonces van a hacer el ejercicio a mano, como cuando hacen las guías, le toman una foto y lo cargan a la página y yo ahí lo voy a revisar. Porque hay unas cosas que necesito saber que las saben desarrollar. La pueden imprimir, va a haber una versión imprimible, que la van a poder imprimir y mandarla por correo. Van a estar las dos versiones. Pero eso lo vamos a ir trabajando en las siguientes clases. Pero la idea es que yo quiero verlos también, que sean capaces de aplicar los conceptos tanto teóricamente como prácticamente. Así que ahí voy a ver la mejor manera para que también les vaya bien a ustedes. La idea es que no les vaya mal. Así que, chiquillos, ¿alguna duda con respecto a cómo van a ser estas evaluaciones posteriores o con respecto a los contenidos que vimos el día de hoy? Chiquillos, ¿quedó todo claro? ¿Sí, chiquillos? ¿Quedó todo claro? Ya, chiquillos, ¿qué les voy a pedir? A trabajar en la guía que ya está subida. Con esta clase con esta clase hacen toda la guía. Les pido, chiquillos, que la vayan desarrollando para que la próxima clase vamos a ir resolviendo las dudas. Y así vamos a poder ir desarrollándola de mejor manera y vamos a prepararnos de mejor manera para esta evaluación que viene pronto. Así que eso, chiquillos. Está grabada, Simón, la voy a subir entre hoy día y mañana la voy a subir, si es que mi internet me lo permite, porque como a todos nos ha, ¿cómo se llama esto? Nos ha afectado un poco el internet. Ignacio, y para todos, si tienen dudas con su entrega de guías, por favor escríbanme al Instagram y yo se los hago durante la tarde, les entrego ese informe, se los puedo entregar rapidito. ¿Qué pasó, Cata? ¿Por qué me pones pero, profe? ¿Qué hice ahora? Cata, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dije? Me dejaste con la duda. Ah, pero no va a ser una prueba. Oye, Isa, Cata, ojo, no es con eso. A lo que voy yo es que quiero verificar que vamos a hacer un trabajo en clase, que no va a ser evaluado, que vamos a armar un resumen, una ficha resumen, como lo pueden hacer en el cuaderno, una ficha, y cuando terminen de hacerla, lo único que van a tener que hacer es aprender la cámara y mostrarme a la cámara que la hicieron. Es solo mostrar la ficha de la pizarra. Entonces yo voy a decir, ya, por ejemplo, no sé, el Simón la hizo, ticket, check, queda chequeado. La Isa me mostró en su cámara, me mostró su formulario, queda chequeado. Y cuando les digo, ya, la vi, apagan la cámara. No van a tener que mostrarse ustedes, ¿ya? Perdón si les di a entender otra cosa. Sí, va a haber una prueba con nota, pero que se va a hacer de la misma manera como se hicieron están haciendo las pruebas, es decir, a través de manera online, con este formulario, con este Google Forms. ¿Ya? Así que, con alternativas, así, igual que las pruebas anteriores, sí. Eso va a ser un formato, por lo menos yo lo voy a hacer. Sí, yo prefiero hacerlo así porque me es más cómodo y también puedo ir detectando algunos errores y también eso tiene
Procesamiento tiene el Google Forms da para mucho. Y esta actividad que quiero hacer mostrando en la cámara es porque otra de las cosas que debieron haberles comentado, chiquillos, en sus respectivos consejos de curso, yo lo hice por lo menos en mi curso, no sé si la profe Vero lo hizo, es que tenemos que ir evaluándolos también clase a clase. No les voy a pedir que hagamos una prueba en cada clase, un control. Vamos a hacer juegos, actividades, resúmenes, que les van a permitir verificar que están prestando atención, que están trabajando y que no están dejando la cámara prendida haciendo otra cosa. Ese es el objetivo de eso. Ya, chiquillos, se me pasó la hora, ya estamos pasados de la hora, que terminamos a la 1:30. Así que terminamos la clase por el día de hoy. Lo de la Among Us los voy a cobrar para después, porque estoy jugando y les digo que soy el peor mentiroso. O sea, cuando soy asesino me pillan al tiro. Cuando soy impostor me pillan al tiro, así que les aviso. Así que eso, chiquillos. Cuídense mucho, mucho. Nos vemos la próxima semana. Vayan trabajando con la guía y cualquier cosa me escriben al Instagram. Así que espero que estén súper bien, chiquillos. Y nos vemos el próximo día miércoles a la misma hora. Así que cuídense mucho, mucho y nos vemos. Chao, chiquillos, que estén bien.